Buenos días a todos, mi nombre es Sebastián Lamos y el tema que les voy a hablar es sobre estructura de control. Bueno, el siguiente punto es que son estructuras de control con condicional simple. Son herramientas fundamentales en programación que permite ejecutar diferentes bloques de código basado en el resultado de una condición. Lo que quiere decir es que en este tipo de estructura evalúa una condición booleana, que si es verdadero o falso, dependiendo de cuál es su resultado. Se ejecuta un bloque de código específico. Si la condición, o sea, si la condición es verdadera, entonces se ejecuta el bloque de código. Pero si es falsa, el programa continúa pero sin ejecutarse. Y aquí tenemos una de estas características, la cual aporta para la estructura de control con condicional simple, las cuales son condición, bloque de código y simplicidad. En condición es una expresión que se evalúa y puede ser verdadera o falsa. En bloque de código es el conjunto de instrucciones que se ejecuta si la condición es verdadera. Y simplicidad es este tipo de estructura que permite decisiones básicas en el en el flujo del programa. Les voy a demostrar aquí un ejercicio la cual nos pueda ilustrar con respecto a esa estructura. Aquí tenemos en el ejercicio 1, en cualquier programa, ya sea C++ o en Python, pero en un caso así. Aquí hay un programa de Python que, por decir que uno hiciera un programa de alguna calificación de notas, por decir así, que aquí tenemos en el primer ejercicio el programa de una calificación, por decirlo así. Tenemos la condicional if con la calificación de mayor o igual a 60 y el print, que es el estudiante aprueba el examen. En ese ejercicio la condicional es la calificación es mayor o igual a 60. Si la calificación es 75, que es mayor que 60, se imprimirá el estudiante que aprobó el examen. Si la calificación es menor que 60, no se imprime nada. Y aquí tenemos en el segundo ejercicio lo mismo, usando el lenguaje de Python con otro ejercicio, la cual es si el número es par o impar. Aquí tenemos la misma condicional, que es el if. La condición número 2 igual a 0 evalúa si el número es divisible entre 2. Si el número es 7, que es impar, no se imprimirá nada. Para un número par como el 8, que se imprime, o sea que es el número par, ahí sí se imprime de que sí es el número par. Luego pasamos al siguiente punto, la cual es ¿por qué se usan las estructuras de control? Las estructuras de control se utilizan para modificar el flujo de la ejecución de un programa, la cual nos permite que el programa tome decisiones basadas en las condiciones, lo que es esencial para resolver problemas que requieren de forma lógica y adaptable. Pero sin estas estructuras, los programas serían lineales y no podrían responder a diferentes situaciones o entradas. O sea, sin ninguna de estas en estructuras, el programa no sería ejecutable, no, o sea que en el ordenador o la computadora o el programa
no haría tal cual, no respondería a ninguna orden. Y por ello es que las estructuras de control son fundamentales en la programación y se utilizan varias razones claves, las cuales aquí tenemos decisión y control del flujo, eficiencia, manejo de errores, modularidad, repetición controlada y por último, simulación de comportamientos complejos. Luego pasamos al siguiente punto, las cuales son qué son estructuras compuestas y anidadas. Pero primero voy a hablar de lo que es estructuras compuestas. Estructuras compuestas son aquellas que combinan múltiples condiciones y acciones, las cuales, por ejemplo, si una condicional doble es if y else, que permite ejecutar diferentes bloques de código dependiendo si es una condición es verdadera o falsa. En muchos lenguajes en programación, como en el caso de Python, se utilizan las llaves, se utiliza las llaves o, o palabras claves para definir un bloque de compuesto. Por ejemplo, en un if pueden incluir varias instrucciones. En este caso, en el Python, para cuando uno hace un programa que utiliza la condición if, se debe especificar, o como dije anteriormente, palabras clave. Por decir, está usando el if, que es la condición, y, y ahí abajo pone las instrucciones, instrucción 1, instrucción 2 y instrucción 3. Por decir, si uno hiciera un programa que tenga que ver con suma y resta, o multiplicación o división, uno debe especificar y poner como palabra en clave la suma y resta de lo que quiere lo que quiere poner, indicarle al programa para que tu programa se ejecute, porque si no puede representar sintaxis de error en el programa. Y aquí tenemos de lo que son estructuras anidadas. Estructura anidada se refiere a la inclusión de una estructura condicional dentro de otra. Esto permite crear decisiones más complejas. Lo que quiere decir es que las estructuras anidadas es lo más complejo en la parte de programación. O sea, es como parecido al de compuestas, pero este es más complejo porque viene otras instrucciones y también más condiciones. Por decir, en un programa, en un lenguaje de programación, en el caso de Python, aquí tenemos un ejemplo, un ejercicio de que si un if dentro de otro y el if es un caso común de un anidamiento. Es que aquí en pantalla tenemos este lenguaje de programación que es de Python. Aquí tenemos if de condición 1 y el if condición 2 también. O sea que uno cuando hace programas así complejos, en el caso de se utiliza este método de estructura anidada, que sería, le puede colocar una, dos o tres condiciones, dependiendo en el caso de cuántas veces vas a colocar la condición. Y también le coloca, por decir, la instrucción A, pero antes de poner la B, uno debe colocar el else o else, porque, porque tú estás poniendo la primera instrucción
y mientras que la otra instrucción hace lo otro. Y aquí tenemos en el último punto de lo que son las diferencias que existen entre las estructuras repetitivas for, while y do while. Primero voy a hablar de la estructura for. La estructura for se utiliza cuando se conoce de antemano cuántas veces se debe de repetir un bloque de código. Aquí tenemos un ejercicio la cual está usando el lenguaje de programación Python. Aquí dice, el ejercicio dice imprimir los números del 1 al 10. Cuando yo quiero usar el for, en este caso, en esta línea de código, aquí en esta línea de código del for, esta línea define un bucle, la cual el for se repetirá un número determinado de cuántas veces, que sería la variable i, que inicia con el valor 1 e incrementa el 1 después cada interacción del bucle, y el bucle continuará hasta que llegue al 5. Y el system out print, dentro del bucle, esta línea imprime el valor actual de i, la variable i, en una nueva línea. En Python se usaría el print in en lugar de system out print. Y aquí tenemos en la siguiente estructura, la cual es la estructura while. Se utiliza cuando no se sabe cuántas veces se ejecutará el bloque de código, y dependiendo de una condición que debe ser verdadera, porque si de alguna manera no tiene esa condición, no va a ejecutarse el programa y eso quedaría falso. Aquí tenemos un ejercicio la cual está usando el lenguaje de Python. Imprimir los números del 1 al 5. En esta línea de código, el int, la variable 1 igual a 1, la variable i igual igual a 1, esta línea inicializa la variable i con el valor 1. En Python no necesaria declarar el tipo de datos, solo asignaría el valor directamente, que es la variable i 1. Y el while, esa línea se define un bucle while que se repetirá mientras que la condición de la variable i menor que 5 sea verdadera. Esto significa que el bucle continuará hasta llegar ya sea el mayor que 5. Y en el system out print, dentro de ese bucle, esa línea imprime el valor actual de i en una nueva línea. En Python usaría el print en lugar del system out print. Y por último tenemos la estructura de do while, que es similar al while anterior, pero garantiza que el bloque de código se ejecute al menos una vez, ya que la condición se evalúa después de la ejecución del bloque. O sea que es similar al otro, pero en este caso es de un solo ejecución. Aquí tenemos un ejercicio, la cual imprime los números del 1 al 5, en la cual está usando el lenguaje de Python. Aquí en esta línea de código de int
de, de int i igual a 1. Esta línea se inicializa con una variable de i con el valor de 1. En Python simplemente se escribe i igual a 1. En dowhile esta estructura se representa un bucle de dowhile que se ejecuta el bloque de código al menos una sola vez antes de verificar la condición. No existe un bucle de dowhile nativo, pero se puede uno simular usando el bucle while con unas condiciones que se verifica al final. O sea, lo que quiere decir es que si uno usa el dowhile, uno hace la verificación al final, porque si no tiene el dowhile sería solamente el while. Lo que quiere decir es que con el system.out.print, dentro del bucle de do, esta línea imprime el valor actual de i en Python, la cual usaría el print en otras ocasiones, para otras condiciones, lo cual que con la i, con la línea i incrementa el valor de 1 y con eso sería el resultado. Y muchas gracias por su atención.